¿Es verdad que comer tortillas de maíz te hace subir de peso? ¿Son realmente las tortillas de harina más saludables? ¿Cuál es la mejor, la tortilla de maíz o la tortilla de harina? Hola a todos y bienvenidos a Nutrición desde Cero. Soy Erasmo Flores, soy nutriólogo y estoy aquí para guiarlos en este fascinante mundo de la nutrición. Desde los conceptos básicos hasta los detalles más interesantes y menos conocidos. Pero antes de entrar a las tortillas, ¿ya checaron el video anterior sobre la avena? Ahí te cuento desde sus raíces hasta cómo nos ayuda a mantenernos sanos. Sin olvidar desmentir esos mitos que andan por ahí. Si aún no lo han oído, ánimo, está buenísimo. Pero bueno, vámonos directo a lo de hoy. Tortilla de maíz versus tortilla de harina. Va a estar muy bueno. En el mundo de hoy nos vamos a aventurar en el mundo de las tortillas, ese básico en nuestras cocinas pero que tiene sus buenos misterios. ¿Te has preguntado si las tortillas de maíz son más sanas que las de harina? ¿O cuál de las dos afecta más a la báscula? Vamos a resolver estas dudas echando mano de datos claros y científicos. Acompáñenme en este recorrido culinario y nutricional para averiguar cuál tortilla te conviene más y cómo disfrutarla sin que tu salud se resienta. Vamos a descubrir todos los secretos de nuestras queridas tortillas. Y bueno, hoy vamos a adentrarnos en la historia de dos estrellas de nuestra cocina mexicana, la tortilla de maíz y la tortilla de harina. Ambas tienen sus raíces bien plantadas en nuestra cultura, pero sus historias son distintas y fascinantes. Empezamos con la tortilla de maíz, que es más que un alimento, es un legado de la cultura mesoamericana. Los aztecas y otros pueblos del sur de México y partes de América Central la tenían como base de su alimentación. Imagínense, los conquistadores españoles se sorprendieron al ver estos panes ricos en almidón y proteínas que eran fundamentales en la dieta de esos pueblos. La tortilla de maíz no solo era una fuente de energía vital, sino que también una parte esencial de su vida cotidiana y ceremonias. Ahora hablemos de la tortilla de harina. Esta se originó de una forma muy sencilla, mezclando trigo quebrado con agua, una receta conocida como saruki. Los exploradores ibéricos la usaron como alimento clave para sobrevivir en sus expediciones, especialmente en las Californias allá por 1769. Pero fue en Sonora donde la tortilla de harina encontró su lugar. Los españoles, influenciados por las técnicas árabes de trabajar el trigo, trajeron las tortillas de harina a esta región y desde ahí se extendieron por todo el norte de México. Así que cuando hablamos de tortilla de maíz y de harina, no solamente estamos hablando de su comida, sino de su historia, tradiciones y encuentros culturales, cada una con su sabor único y su lugar especial en nuestros corazones y en nuestra mesa. Ahora que ya sabemos de dónde vienen nuestras tortillas, hablemos de lo que realmente tienen adentro. Vamos a comparar las tortillas de maíz y de harina desde el punto de vista nutricional y les prometo será muy interesante. Empecemos con la tortilla de harina. Una tortilla mediana tiene unos 15 centímetros más o menos y 94 calorías aproximadamente. Además tiene 2.49 gramos de proteína, 15.4 gramos de carbohidratos y 0.9 gramos de fibra. Pero ojo, también tiene 2.32 gramos de grasa, incluyendo grasa saturada. Entonces, la tortilla de harina nos da energía, pero también nos aporta calorías y grasa. Ahora miremos a la tortilla de maíz. Una tortilla típica tiene más o menos 52 calorías, la mitad de la de harina, y también tiene 1.37 gramos de proteína, 10.71 gramos de carbohidratos y tiene más o menos 1.5 gramos de fibra. Además, tiene menos grasa con tan solo 0.68 gramos en total. Pero eso no es todo, porque según la UNAM, la tortilla no solamente es comida, es una fuente importante de calcio para todos los mexicanos. También nos aporta magnesio, fósforo, potasio y varias vitaminas como la A, C, D, E, vitamina B1 y vitamina B2. Así que cuando comemos tortilla estamos comiendo mucho más que solo calorías. Y bueno, ya vimos los números, pero ¿qué significa todo esto en nuestro día a día? Vamos a aclarar unas dudas muy comunes. ¿Engorda más la tortilla de maíz que la de harina? ¿Y cómo afecta a nuestro peso? A simple vista, la tortilla de harina aporta más calorías. Esto significa que si estamos cuidando el peso, la tortilla de maíz podría ser una opción más ligera. Por otro lado, la tortilla de maíz, aparte de tener menos calorías, nos aporta fibra y granos integrales. Y sabemos que la fibra es buena para nuestra digestión y para mantenernos llenos por más tiempo. Además, para quienes tienen problemas con el gluten, la tortilla de maíz es 100% una opción segura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como siempre, la clave está en el balance. Si te encantan las tortillas de harina, no tienes que eliminarlas por completo, solamente modera su consumo. Y recuerda, siempre es buena idea acompañar nuestras tortillas, ya sean de maíz o de harina, con muchas verduras para tener una comida más balanceada y saludable. Ahora que ya sabemos más sobre nuestras amigas las tortillas, hablemos de cómo las usamos en la cocina. Las tortillas de maíz y de harina son súper versátiles y cada una tiene su encanto. Vamos primero con las tortillas de maíz.
son la base para muchos de nuestros platillos favoritos. ¿Quién no ama unos buenos tacos, tostadas, enchiladas o sopes? ¿Y qué me dicen de las quesadillas con ese queso derretido? Pero no solo eso, las tortillas de maíz también son perfectas para hacer botanas. Corten unas en triángulos, fríanlas y tendrán unos totopos crujientes ideales para una salsa o unos nachos caseros. Y no olvidemos las enfrijoladas, donde las tortillas de maíz bañadas en frijol son simplemente deliciosas. En fin, las posibilidades son infinitas. Además, las tortillas se cocinan en un comal, esa plancha plana caliente que todos comemos y que les da ese saborcito único. Por otro lado, tenemos a las tortillas de harina. Esas son más suaves y tienen un toque un poquito más dulce, son perfectas para burritos. A veces las tortillas de harina y de maíz se pueden intercambiar en algunas recetas, pero hay platillos que simplemente piden una u otra. Por ejemplo, unas enchiladas de mole con tortilla de harina no serían lo mismo, ¿verdad? Lo bonito de la cocina es que nos permite ser creativos, así que ya sea con tortilla de maíz o de harina, siempre podemos encontrar una nueva forma de disfrutar. Y recuerden cocinarlas en el comal, que les va a dar ese toque casero y tradicional que nos encanta. Y ahora hablemos de cómo nuestras tortillas se han adaptado y variado en distintas regiones de México y otros países de Centroamérica. Cada lugar le ha dado su toque especial. Comencemos con la tortilla de maíz. Esta no solo es un básico en México, sino que también en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, entre otros países. Y aunque la base es la misma, o sea, masa de maíz nixtamalizado cocida en un comal, cada región tiene su forma única de prepararlas y disfrutarlas. Por ejemplo, en México tenemos variantes como las tortillas de frijol, amaranto, nopal y tripical, cada una aportando un sabor y nutriente diferente. Estas mezclas no solo enriquecen el sabor, sino que también mejoran el perfil nutricional de las tortillas. Ahora, pasando a las tortillas de harina, aunque su uso es más común en el norte de México, han ganado popularidad en todo el país y en otras regiones. La harinización de la tortilla, que es la mezcla de harina con masa, ha permitido crear tortillas más suaves y flexibles, perfectas para burritos, como lo dije antes. Pero incluso dentro de las tortillas de harina hay diferencias. En algunos lugares se les añade más manteca, mientras que en otros se opta por una versión más ligera. Esto afecta no solo su sabor, sino también su textura y cómo se usan en la cocina. Así que, como ven, nuestras queridas tortillas de maíz y de harina tienen muchas caras. Dependiendo de dónde estemos, podemos encontrar variaciones en su preparación y en su uso. Pero algo es seguro, son un elemento indispensable en nuestra gastronomía y una delicia que nos une a todos. En la próxima parte vamos a entrar en el mundo de los mitos y las realidades sobre nuestras tortillas. Así que no se despeguen porque hay mucho más que descubrir. Ahora vamos a despejar algunos mitos y ver qué nos dice la ciencia sobre nuestras queridas tortillas. Primero, ese rollo de que las tortillas de maíz engordan. Según los expertos, esto es un mito. Ya sabemos que no hay un solo alimento que por sí solo te haga subir o bajar de peso. Todo es cuestión de cuánto comemos y cómo lo balanceamos con nuestra dieta o nuestra alimentación. Las tortillas de maíz son bastante completas, tienen fibras, son bajas en calorías, contienen alrededor de 50 calorías dependiendo del tamaño y traen buenos nutrientes. Pero ojo, eso no significa que puedas comerte un kilo de tortilla de una sentada. Ahora hablemos de las de harina. Aunque también tienen nutrientes importantes como el calcio y el hierro que son esenciales para nuestro cuerpo, tienen un pequeñito detalle, que es la manteca. Y es que la manteca agrega grasas saturadas y ya sabemos que estas no son las mejores amigas para nuestro corazón. Pero mira, no todo es malo con las tortillas de harina. Si escoges las integrales, estás eligiendo una opción más saludable. Estas tienen más fibras, vitaminas como la E y la B, minerales como potasio, hierro y zinc. Y esto es bueno para nuestro sistema digestivo y para mantenernos llenos por más tiempo. Ahora, ¿cuál es la más saludable? Mira, de acuerdo a investigaciones de la UNAM, la tortilla de maíz tiene la delantera por sus beneficios nutricionales, pero algunos especialistas dicen que el valor nutricional entre las de maíz y las de harina es parecido. Lo que realmente importa es cómo las integramos en nuestra alimentación y con qué las combinamos. Y un detalle más, las tortillas de maíz suelen ser más pequeñas que las de harina. Esto nos puede ayudar a controlar mejor las porciones de las que comemos. En resumen, si estás buscando una opción más ligera y con más fibra, la tortilla de maíz podría ser la mejor opción para ti. Pero si prefieres la textura y el sabor de las de harina, intenta elegir las integrales y siempre mantén un balance con qué le pones encima. Ok, ahora que ya sabemos un montón sobre las tortillas, vamos a hablar de cómo elegirlas y prepararlas para mantener una dieta equilibrada. Aquí les van algunos consejos sencillos para que sus tortillas sean parte de una alimentación saludable. Primero veamos los ingredientes. Cuando elijan tortillas, busquen aquellas con ingredientes simples y que reconozcan. Las tortillas de maíz suelen ser una buena opción porque generalmente tienen menos grasa, ingredientes sencillos y son bajos en sodio. Ahora, sobre el tipo de tortilla, ya vimos que las de maíz suelen tener más beneficios nutricionales, menos grasa y más fibra. Pero si prefieren las de harina, intenten encontrar aquellas que están hechas con harina integral.
ya que aportan más fibras y más nutrientes. En cuanto a la preparación, aquí viene un tip muy importante del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mejor coman las tortillas al natural, eviten freírlas. Ya saben, cuando las freímos aumentamos las calorías y la grasa. Y por último, la combinación. Cuando coman tortillas, intenten combinarlas con proteínas y con verduras. Eviten acompañarlas con otros cereales como el arroz. Esto les ayudará a tener una comida más balanceada. Y si pueden, prueben las tortillas de maíz azul. Tienen más proteínas y menos almidón. Recuerden, amigos, las tortillas pueden ser parte de una dieta saludable si sabemos cómo elegirlas y prepararlas. Así que la próxima vez que vayan al mercado, tengan en cuenta estos consejitos para disfrutar de sus tortillas sin preocupaciones. Bien, ahora que ya sabemos cómo elegir nuestras tortillas, hablemos de cómo disfrutarlas de una manera saludable. Aquí les van otros tips que les van a servir muchísimo. Primero, para conservar las tortillas, guárdenlas en el refri en una bolsa o en un recipiente con tapa, pero antes envuélvanlas en una servilleta de tela limpia y seca para absorber la humedad y que duren más tiempo. También, cuando las coman, lo mejor es disfrutarlas al natural, sin freírlas como recomienda el IMSS. Freírlas aumenta las calorías y eso no es lo que queremos. Además, combinen las tortillas con proteínas y con verduras. Por ejemplo, 1 o 2 tortillas de tamaño moderado rellenas de una mezcla de frijoles y verduras. Es una comida súper balanceada. Y ojo, no las mezclen con otros cereales como el arroz. Otro tip muy bueno es que si necesitan recalentar las tortillas, asegúrense de que estén completamente descongeladas antes de calentarlas. Para mantener la textura perfecta, usen métodos suaves como el vapor o el microondas en lugar de calentarlas en un sartén seco. Y un tip muy importante para las tortillas de maíz: para evitar que se quiebren al manipularlas, caliéntenlas un poquito antes de manipularlas. Así van a recuperar su flexibilidad y se pueden enrollar y doblar sin problemas. Y por último, si pueden, elijan tortillas de maíz azul. Estas tienen más proteínas y menos almidón que las normales, lo que las hace una opción más saludable. Siguiendo estos consejos podrán disfrutar de sus tortillas de una manera saludable y deliciosa. Así que ya saben, la próxima vez que tengan tortillas en casa, recuerden estos tips para sacarles el mejor provecho. Y bueno, llegamos al final de nuestro video y es momento de preguntarnos: ¿cuál tortilla es la mejor opción según nuestras necesidades nutricionales? Vamos a resolver esta duda. Primero, recordemos que siempre es buena idea consultar con un nutriólogo para obtener una guía personalizada. Pero basándonos en lo que hemos aprendido hoy podemos sacar algunas conclusiones. Las tortillas de maíz nixtamalizado son más saludables que las de harina, son bajas en calorías, tienen 50 calorías por tortilla más o menos, y tienen menos grasa. Además son ricas en fibra y calcio y son un carbohidrato complejo, lo que significa que nos mantienen más lleno por más tiempo. Por otro lado, las tortillas de harina son más blandas y resistentes, pero tienen más calorías, entre 80 y 150 por pieza. Además, incluyen grasa en su elaboración que puede afectar a quienes buscan cuidar su salud cardiovascular. El IMSS recomienda consumir las tortillas al natural y sin freír, y combinarlas con proteínas y con verduras. Si tienen la opción, elijan tortillas de maíz azul, que son más nutritivas, con más proteínas y menos almidón. Entonces, ¿cuál elegir? Si están buscando controlar el peso o consumir menos calorías, las tortillas de maíz son una excelente opción. Además, si son sensibles al gluten, las tortillas de maíz son su mejor apuesta. Pero si prefieren la textura y el sabor de las de harina y no tienen restricciones dietéticas específicas, pueden incluirlas en su alimentación con moderación. Lo importante es recordar que no hay malos alimentos, sino hábitos alimenticios que podemos mejorar. Así que ya sea de maíz o de harina, disfruten sus tortillas de una manera que complemente su estilo de vida y sus necesidades nutricionales. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video de hoy de nutrición desde cero. Espero que hayan disfrutado este viaje por el mundo de las tortillas de maíz y de harina tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por sintonizarnos y ser parte de esta comunidad que busca entender mejor lo que comemos y cómo afecta nuestra salud. Sus preguntas, comentarios y el simple hecho de escucharnos nos motivan a seguir compartiendo información valiosa y práctica para todos. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gustó el video y compartirlo con sus amigos y familiares. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y seguir creciendo. Y por supuesto, estén atentos al siguiente video. Vamos a seguir explorando los alimentos que forman parte de nuestra cultura y nuestra mesa, desentrañando mitos y descubriendo verdades para llevar una vida más saludable. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y sigan disfrutando de la rica comida que nuestra tierra nos ofrece, siempre de una manera equilibrada y consciente. Nos vemos.